Mamá, ¿alguna vez tú has sentido como que hay pensamientos, frases, vamos a decir ideas, creencias que te han acompañado por años y que sin darte cuenta moldearon cómo tú ves la vida? Y en estos tiempos en lo que estás criando a tus hijos, ves como que esas ideas, esas creencias se repiten mientras crías a tus hijos. Hoy queremos hablar de eso justamente en este podcast. Vamos a estar hablando sobre las mentiras que marcaron a nuestra generación y cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a vivir en la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Así es, porque esa libertad, sister, de la que tú estás hablando y de la que habla la palabra de Dios, no es una libertad como emocional o momentánea, sino más bien que es una libertad profunda, verdadera, que empieza aquí, en nuestro corazón y se sostiene a lo largo de nuestra vida solamente con el Señor. Amén. Así que esta verdad no cambia así como de moda o los tiempos ni las generaciones, sino que permanece para siempre. Así es, así que yo soy Marlene Luna, bienvenidas al podcast Para Ti Mamá y me acompaña hoy mi hermana Sara. Hi, hola. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Sí, y yo emocionada de que mi hermana también me esté acompañando en este día. Bueno, yo creo que, sister, muchas de nosotras crecimos con la idea de que nuestro valor estaba en aquellas cosas que nosotros logramos hacer. Uh-huh. Nos enseñaron, bueno, tienes que ser fuerte, tienes que ser productiva, responsable, que son cosas buenas, ¿verdad? Pero pocas veces creo que nos enseñaron a depender de Dios. Ahora, nosotras nacimos en un hogar cristiano. Así es. No era que la palabra de Dios estaba ahí, uh-huh. Nos guiaban a orar y a hablar con Dios. Ajá, como que no se nos imponía o simplemente tienes que hacer todo bien, tienes que hacer, sino que había, digamos, cierto equilibrio, uh-huh. Pero así como tú mencionas, yo pudiera decir que no simplemente como nuestro hogar, pero la cultura. Exacto. Donde uno se desarrollaba, evidentemente lo que aplaude, uh-huh. Es eso, son los, uh-huh. logros, sacaste buena nota, excelente, tanto en el colegio, te daban honores, todo ese tipo de cosas. Y llega un momento donde uno empieza a entender, a darle importancia darle importancia y a entender que el valor, nuestro valor, depende de todo lo que yo haga. Mientras más yo haga, mientras más yo logre, uh-huh. Mientras más yo escale. Sí, y esa fue una de las mentiras, como que el Señor me empezó a, ¿verdad?, arrancar de mi vida, uh-huh. O a desaprender como mamá. Yo recuerdo que cuando mis niñas estaban más pequeñitas, una de ellas, ustedes saben cómo nosotras somos la mamá, ¿verdad? Que queremos tener todo en orden, todo bajo control. En ese tiempo mis niñas estaban en la escuela, ahora estoy haciendo educación en casa, pero en ese momento ya tú sabes, preparar todo, la lonchera, que todo esté en orden, la rutina, que sin darme cuenta yo estaba cayendo en esto del control, del hacer, uh-huh, del hacer, uh-huh. el hacer. Y cuando me encontraba sin hacer nada, pues entonces me sentía culpable, uh-huh. Entre otras cosas. Y yo recuerdo que en una de esas, amanezco con el estar haciendo y haciendo. Una de mis niñas, de repente le digo, mira, ayúdame a doblar esto y hacer lo otro. Y mi niña chiquita de 4 años me miró y me dijo, mami, no seas como Marta. Señor, en ese momento yo me quedé así como que en shock, de verdad, porque era como si el Señor me estaba dando una lección con mi hija. Era como que, oye, detente, mami, haz una pausa, uh-huh. Espera. Y eso me confrontó, de verdad. Luego cuando le di mente a eso, primero yo le pregunté, ¿y de dónde tú aprendiste eso? Porque con 4 años, y era en el colegio que le habían hablado sobre esa historia, y ella lo relacionó con todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Definitivamente. Entonces, de alguna otra forma, eso me hizo tomar una pausa y detenerme y decir, Señor, ok, necesito ponerte a un lado y confiar en ti. Confiar, uh-huh. En que tú estás en control de todo. Así es, y yo pienso que también eso nos lleva a veces a nosotros, o a mí me ha pasado de esa manera, como que cuando uno no ve a otro también como actuando de la misma manera, oye, pero esta gente sí tiene poca iniciativa, y uno como yo lo hago todo. En mi caso, de manera particular, lo que me sucedía era que yo a veces, bueno, duré un tiempo de soltería bastante prolongado, y al yo estar haciendo como muchas cosas así, yo sola, resolviendo. Muy independiente. Ajá, sí, independiente, como que dice, no está, ¿verdad? Exacto, que no está mal, porque yo tengo pero yo lo que me di cuenta es
que eso me limitaba a confiar en los otros, como que los otros lo hacían como muy bien, como que si yo no estaba en el asunto, quizás las cosas no iban a salir tan bien. Y eso me llenaba mucho más de las cosas. Claro, el Señor trata conmigo sobre mi dependencia de Él, y evidentemente cómo todos somos un cuerpo, cómo podemos ayudarnos los unos con los otros, y ahí yo entonces comienzo a delegar. Y ahora en esta etapa, por ejemplo, de ya de casada, pues ver y dar apertura a ver a mi esposo también, que le gusta a veces ayudarme fregando o barriendo, en diferentes cosas. Me quedo como que, wow, qué lindo es poder fluir así en equipo, sin pensar que yo tengo que hacerlo todo sola, o que yo voy a resolver la vida, o que si yo no lo estoy haciendo no va a salir tan como excelente. Entonces Dios estuvo trabajando eso en mí, lo que es el perfeccionismo, esas expectativas de cómo deben ser las cosas, y también nos lleva a ser más realista también en cuanto a nuestra expectativa hacia los demás. Y esto me recuerda también un estudio que lo tengo por aquí, de Barna Group, donde comparten, en el 2023 fue que lo hicieron, que el 71% de los jóvenes cristianos en Latinoamérica dijeron sentirse presionados, o sea, se sienten sumamente presionados por cumplir expectativas. Así que, en definitiva, vivimos en una cultura que valora más lo que es el rendimiento más que quizás la relación. Y el Evangelio, en verdad, nos enseña todo lo contrario, de que esto se basa más en desarrollar una relación como hijas de Dios, y que nuestro valor se encuentra en que somos sus hijas, y no de ser perfectas o tenerlo todo bajo control, o lograr muchos éxitos en la vida, como alejados de su diseño y de quién Él es en nuestras vidas. Así es, y en ese punto, sister, es donde entra la obra del Espíritu Santo. Hay un versículo que está en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ese poder no es para que aparentemos como tenerlo todo bajo control, ¿verdad? No, sino para vivir guiadas por su verdad, libres del temor, libres de la culpa, y seréis testigos. Esa es la parte que más me gusta. O sea, cuando tú vives que recibes ese poder del Espíritu Santo para poder lograr esto, ¿verdad? Oye, tú vas a ser testigo. Y yo diría, en casa, en la iglesia, en el colegio, tus hijos en el colegio, en el trabajo, donde quiera que estés. El Espíritu Santo es lo que nos da la fuerza para nosotros poder obedecer, para nosotros poder perdonar, para nosotras poder criar desde extender gracia a nuestros hijos, y no desde el miedo, ¿verdad? O el temor, sino confiar en que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos ayuda. No, y en definitiva, eso que tú dices, el poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita para poder, como tú dijiste, obedecer, perdonar. Y es importante también que sepamos que esa libertad, o cuando pensamos en esa palabra, la libertad y el poder que nos da el Espíritu Santo, no significa como una libertad de independencia, o sí, hazlo todo sola, sino que la libertad bíblica no es como haz lo que tú quieras, sino entender que ese poder me da, digamos, el deseo y la capacidad para poder agradar a Dios en cada una de las cosas que yo haga. Y esa libertad, básicamente, si no tenemos una dirección, probablemente lo que nos lleva es al caos y vivir una vida en desorden. Ahí se puede generar también la ansiedad y todo ese tipo de cosas. Entonces, la libertad que es guiada por el Espíritu Santo, podemos ver el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, paciencia, todo ese tipo de cosas. Así es, y eso lo veo yo cada día como mamá, en esos momentos cuando saco tiempo con mis hijas, cuando sacamos tiempo como familia en general, porque mi esposo usualmente es quien dirige este tiempo devocional, en las mañanas, cuando mis hijas están luchando con algún tipo de pensamiento o comparándose, que yo les invito a orar o les invito a identificar las emociones que están sintiendo, o cuando discuten entre ellas, y las guío a ver lo que dice la palabra de Dios sobre eso, y ver cómo su verdad se ancla en sus corazones
y ver cómo en momentos determinados, cuando están pasando por situaciones difíciles o están pasando por X situación, saltan ellas con un versículo o saltan ellas poniendo en práctica lo que ya hemos sembrado en sus corazones. O sea, de verdad, esto no tiene precio, porque criar hijos que caminen en la libertad no es dejarle hacer lo que quieran, como tú mencionabas, es enseñarles a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero sobre todo a tener una relación personal con Dios. O sea, nuestros hijos necesitan conocer a Dios. No es que mamá y papá son cristianos, no es que mamá y papá conocen a Dios y ellos están como que allí en una esquinita. No, nuestros hijos desde pequeña edad necesitan conocer a Dios, y nosotros somos los que Dios ha puesto ahí para guiarles y apuntarles a Cristo. Así es, en definitiva es así. Así como nosotros lo hemos recibido, me gozo en ver también cómo ustedes lo hacen con Lisbeth y con Lisette. Y eso me hace pensar también quizás en una mentira que quizás es muy común en el mundo cristiano, que es como que a veces como que la fe es algo privado. Y eso me hace pensar en que Gabriel, mi esposo, él me dice, mi amor, la fe no es solamente, nuestra relación con Dios no es solamente vertical, sino horizontal también. O sea, hay veces que uno piensa, bueno, es algo nada más mío con el Señor, en mi habitación o en la iglesia, solamente se habla de Dios en lugares en la iglesia o en la célula o en un estudio bíblico, como que en lugares así como tú dices específicos, pero muchas veces creemos y crecimos con esa idea de que solamente en eso. Pero, como tú dijiste en Hechos, oye, me seréis testigos. Así como tú dijiste, primero en nuestro hogar y hacia los demás también. Y ese nuestro hogar incluye de cómo uno debe vivir el Evangelio, de manera que en las cositas cotidianas se pueda reflejar, y así como tú decías, nuestros hijos pues puedan ver reflejado eso. A la hora de que, aunque tú seas mamá falla muchas veces. Sí. Y qué lindo es que Lisbeth y Lisette puedan ver, oye, mami me pidió perdón. Mami también refleja a Cristo de esa manera, refleja el Evangelio. O cuando en un momento donde las cosas no están saliendo como uno lo planificó y eso, y podemos ir en oración y que ellas nos vean reaccionando con paz, por ejemplo, o cuando servimos con alegría, cuando quizá estamos un poquito cansados, no hemos dormido muy bien, pero de repente el servicio y lo que hacemos estamos llenos de gozo. Entonces, empezando desde nuestro hogar y ya en diferentes lugares donde el Señor nos posiciona, o sea, que sepamos que la fe y el Evangelio debe de transmitirse en todo tiempo, en todo momento. No es algo de una habitación o algo de la iglesia, sino que Dios nos llama a vivir eso. Y tú sabes, sister, que muchas veces esas mentiras o esas creencias que tenemos nosotras como mamás, bueno, futura madre, desde pequeñas, y venimos creciendo con eso, son, vamos a decir, ataduras que necesitamos romper en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi hija sea libre y camine en libertad, yo también necesito experimentar la libertad de Cristo en esas áreas de mi vida en las que todavía sigo atada. Y a veces eso no se identifica tan fácil. Muchas veces el Espíritu Santo nos muestra cuáles son aquellas cosas que necesitamos trabajar. Otras veces se nota en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar también. Por ejemplo, yo mencionaba ahorita que crecimos con algunas, o bueno, tú mencionaste ahorita esas cosas, con frases como, no llore, la mujer tiene que ser fuerte. Incluso hasta los hombres, le dicen, los hombres no lloran, tienen que ser fuertes. Y muchas veces le decimos eso a nuestros hijos. Si tenemos un varoncito, tú no tienes que llorar por eso, los hombres no lloran. O muchas veces Dios está muy ocupado para prestarte atención. Y yo recuerdo que en los momentos más difíciles, tú que estabas conmigo, porque somos hermanas, ¿verdad? Así que compartíamos habitación, pero en los momentos más difíciles de mi vida, las cosas que llegaban a mi mente era lo que ya mi familia había sembrado en mi corazón de la palabra de Dios. O sea, en esos momentos me llegaban versículos claves. Y eso era el Señor ahí rompiendo con las cadenas, con esos esquemas de mentira que habían en mi vida. Entonces, como mamá, yo necesito entender que el Señor no me quiere dejar así, que el Señor quiere traer libertad a mi vida. ¿Por qué? Porque a medida que Él empieza a traer libertad, ¿qué hace una persona cuando está libre?
Eso es algo maravilloso. Uno Oye, come y quiere que otro viva también en esa libertad. Tú no te vuelves tacaño. No, tú quieres que otros puedan experimentar esa libertad también. Y tú quieres decírselo a fulanito. Cuando tú te sanas de una enfermedad, tú, mira, que ve al médico tal, que ese fue que me dio la recomendación que yo necesitaba. Uno recomienda, uno le busca darle esperanza a la gente, así como tú la recibiste. Exactamente. Entonces tú das por gracia lo que por gracia has recibido. Y cuando nosotros experimentamos esa libertad, empezamos a hablarlo a nuestra familia. Y nuestra familia es testigo y lo ve de que hay algo diferente en mamá, en papá, y es el Señor que hace eso. Entonces, mi deseo es ese, que nosotras como madres podamos entender cómo el Señor no nos quiere dejar igual, sino que Él quiere traer libertad a nuestras vidas para nosotros poder extenderla a nuestros hijos y que ellos también puedan vivir en la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Y esa parte que tú estás diciendo de que el Señor no nos quiere dejar igual, para mí eso es maravilloso. O sea, hay muchas veces que el Señor nos permite pasar por situaciones que a veces no entendemos o difíciles, digamos así. Y esa frase que tú has dicho es lo que a veces me ha ayudado, si tú supieras, como a continuar, y es saber que el Señor está trabajando algo, Él tiene un propósito y que Él no me quiere dejar igual, Él no nos quiere dejar igual. Y a medida que Él nos transforma y vivimos y experimentamos de forma plena, digamos, esa libertad que tenemos en Él, como tú dices, no nos podemos quedar calladas. Esa es la realidad. Así es. Bueno, pues yo quisiera compartir con las madres que nos están viendo algunas formas en las que nosotros podemos empezar a vivir y a criar también a nuestros hijos, a vivir en esa libertad. Así y quizás lo primero que tú tienes que hacer es identificar la mentira. O sea, pregúntate, ¿qué pensamientos o frases yo digo a mis hijos que no reflejan la verdad de Dios? O la forma en que actuamos a veces. Otra pudiera ser reemplazar esa mentira con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. Ahí conocemos el carácter de Dios. Y cuando conocemos el carácter de Dios y sabemos quién es Él, entonces empezamos a entender quiénes somos como hijos de Dios. Entonces vamos a reemplazar esa mentira con la verdad de Dios. Y esa parte de reemplazarla, así como tú dices, debe de estar ahí para que pueda llegar. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando? Siempre, yo sé que se ha hablado de esa frase en otros podcasts, de qué nos estamos llenando, porque definitivamente para que pueda estar la palabra de Dios y poder reemplazarla, necesitamos llenarnos de su palabra. Así es. Es una realidad. Así es. Y lo próximo es que podamos modelar, extender gracia a nuestros hijos. Como tú mencionabas anteriormente, cuando nosotros pedimos perdón, cuando ellos nos ven descansar en Dios y confiar en Él, cuando las cosas quizás no salen como nosotros esperamos o como nosotros creemos, ellos aprenden lo que es vivir en libertad también. Claro, y a mí me encanta eso, porque cuando los hijos ven a los padres vivir esa fe de forma tan real, así como te dije, como en lo cotidiano, se dan cuenta que son personas imperfectas, pero que son sinceros de corazón. Y eso poco a poco va sembrando y va dejando una huella en sus corazones. Yo definitivamente pudiera decir que lo vi también con mis padres, pero también lo viví contigo, sister. Porque hubo momentos donde yo te he visto cansada, pero también en esos momentos de cansancio te he visto orar, te he visto rendir tus cargas al Señor, depender del Señor. Y eso, a mí de manera particular, al estar tan cerca, pues me habló muchísimo de quién es Dios y su carácter. Amén. Más que probablemente una prédica o una enseñanza, tu forma de vida me apuntaba y me apunta todavía a Cristo cada día más. Oh. No, eso me emociona porque también me recuerda que nosotras no somos perfectas. Así es. Que si hay una mamá realmente perfecta, que me la pongan por ahí, porque no la hemos encontrado. Me la presenten, por favor, para que me diga los trucos. Pero sí, cuando tenemos nuestros corazones dispuestos a que el Señor haga su obra en nuestros corazones, cuando le damos la apertura a que el Espíritu Santo nos dé la fuerza que necesitamos, a no depender de nuestra propia fuerza, sino depender completamente de Él y rendirnos delante de Él, de verdad que eso vale mucho.
que podamos rendir nuestro corazón delante de Dios. Y bueno, así que, madre, si hoy tú te sientes cansada, frustrada, recuerda esto. Las mentiras que te ataron a ti no tienen que atar a tus hijos. Amén. Cristo te hizo libre y esa libertad ellos también la pueden experimentar. Y Dios quiere levantar una generación libre y eso empieza contigo, mamá. Bueno, con papá también. Y cuando tú crees en la verdad, pues ellos comienzan también a caminar en esa verdad y a seguir también tu ejemplo y tus pasos. Así es. Bueno, terminando, queremos animarte a que nos sigas en las redes sociales como Chica Verdadera Oficial. Y también, ¿qué tal, sister, si oramos rapidito antes de cerrar este episodio? Claro que sí. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das. Tú conoces las madres que hoy en día están luchando con mentiras. Yo te pido, Señor, que tú la traigas a la luz y que tú nos muestres tu verdad y que podamos vivir, anhelar esta libertad que solamente tú nos das, pero vivir en tu verdad y podamos transmitirla a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Para Ti, Mamá. Y recuerda, mi hermana en Cristo, no estás sola.